Vamos a orar, pedir al Señor bendición sobre su palabra. Señor, queremos agradecerte cada segundo que nos permites vivir. Pero Señor, ahora al abrir tu palabra, pedimos inspiración de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas y sabiendo que tú tienes siempre palabra de sabiduría, palabra de poder para nosotros. Y por eso, Señor, ahora al meditar en ella, pedimos ese discernimiento y también ese entendimiento para ponerlo en práctica, para realmente prepararnos en lo que tú quieras para nuestras propias vidas, en los años que nos queda todavía de estar aquí presentes. Guíanos, Señor, a la hora al meditar en tu palabra, a mí personalmente y a cada uno de mis hermanos y a aquellas personas que luego más adelante también puedan escuchar este mensaje. Te lo suplicamos todo, Señor, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos en segundo domingo de Adviento. El domingo pasado estuvimos hablando algo acerca de esto. Vamos a tener una lectura en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículos del 57 en adelante. Lucas capítulo 1, versículo 57 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que no había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos, en santidad y en justicia, delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño, Juan el Bautista, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hasta aquí la lectura de esta mañana. Seguramente que en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que viajar, ¿verdad?
Yo creo que quien más, quien menos ha tenido que viajar, a veces por puras vacaciones, en otras ocasiones de pura necesidad, ¿verdad? ¿Habrá sido más o menos improvisado ese viaje? ¿Habrá sido más o menos precipitado o todo lo contrario? Algo que llevas con mucho tiempo de antelación preparando ese viaje, ¿verdad? Pero como siempre, en todos los viajes hay una preparación previa. Aunque sea de manera improvisada o aunque sea con mucho tiempo de antelación. Y empiezas a pensar, bueno, pero ¿qué pongo en las maletas? ¿Cómo voy a ir por ahí? ¿Por qué medio voy a llegar? ¿Me estarán esperando o simplemente ni siquiera me conocen allá donde yo vaya? Y todo eso, un viaje, siempre genera toda clase de expectativas. ¿No os pasa a vosotros? ¿Qué pasará? Aunque por mucho que uno se lo planifique, siempre hay expectativas, pero implica, eso sí, una preparación. Quizá sueños por cumplir o quizá sea un puro trámite, pero tienes que prepararte para hacer el viaje. El Adviento, que es de lo que estuvimos hablando el domingo pasado, es en realidad el Adviento, lo que llamamos Adviento, esta palabra, es un viaje diseñado por Dios en el que el Redentor se ha preparado para llegar al planeta Tierra para cumplir su misión. Y lo único que espera es encontrar corazones preparados para recibir nada menos que a Jesucristo. Va a haber un segundo viaje, ya lo sabéis, va a haber un segundo viaje, su segunda venida. Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9, que cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Eso sucederá en la segunda venida del Señor, es decir, que el Señor cuando venga habrá quienes sufrirán pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, mientras que otros seremos recibidos, dice, con todos los que creyeron para glorificar nada menos que a Jesucristo. Y esto sucederá en la segunda venida, vale, tal como lo prometió. Pero mientras tanto, mientras no llegue ese momento o mientras estemos aquí con los pies en el suelo, hemos de estar preparados. Preparados, es cierto, para poder celebrar estas fechas de una manera especial. Y en más o menos intensidad estaremos estos días celebrando o preparándonos para celebrar el nacimiento de Jesús. Algunos ya estáis preparando un viaje largo, ¿verdad?, para estar con la familia, muy lejos. Otros quizá estarán en soledad, cada uno con una experiencia distinta. Pero ese hecho excepcional que es el nacimiento de Jesús vino precedido también de otro nacimiento como fue el de Juan el Bautista. Dos hechos realmente enmarcados, cuando empieza el Evangelio de Juan, enmarcados de una manera muy clara. Y cuando digo que el nacimiento de Juan el Bautista es excepcional, es porque Lucas, no sé si os habéis fijado, aquellos que tenéis la Biblia abierta, podéis ver que Lucas, el evangelista Lucas, del primer capítulo, más de la mitad del capítulo lo dedica para hablar precisamente, por un lado, de Juan el Bautista y por otro lado, del Señor Jesús, con la misma intensidad. Y Lucas le da esta excepcionalidad porque hablar de Juan el Bautista, de lo cual no estaremos en esta mañana hablando demasiado,
Pero hablar de Juan el Bautista significa precisamente de esa preparación para lo que iba a ocurrir después, que iba a ser el nacimiento de Jesús. Juan el Bautista, el primo de Jesús, un primo segundo, pero que luego sería llamado Juan el Bautista. Y todo esto forma parte de la preparación de la Navidad. En primer lugar, del que sería la primera venida de Jesús a esta tierra, para que Jesús pudiera cumplir la misión redentora del Hijo de Dios. Así que vamos a ver algunos aspectos de esa preparación y qué tiene que ver con nuestra propia preparación 2000 años después. En primer lugar, lo que vemos es la historia de un matrimonio, podríamos llamar ideal. Hemos leído en el versículo 57 que cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Es decir, llegó el tiempo del cumplimiento del nacimiento de Juan, tal y como el ángel se lo había profetizado a Zacarías. En el capítulo 1, versículo 13, leemos: pero el ángel le dijo a Zacarías: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Zacarías era un sacerdote de Israel, y su esposa, Elizabeth, también era de la línea descendiente de Aarón, con lo cual era un matrimonio que venía de una estirpe de acción, de religiosidad, de conocimiento de la ley de Dios. No era un matrimonio simplemente, además, que tenía un cargo religioso. No se trataba simplemente de una historia especial de sus antepasados. Nos dice Lucas, en el capítulo 1, versículo 6, que ambos, los dos, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Los dos. ¿Qué dato tan interesante? Ambos, los dos, eran considerados justos, irreprensibles, obedientes a la palabra de Dios. No siempre podemos ver lo mismo en un matrimonio cristiano. Esa es la realidad. Ya no hablemos de matrimonios en los que uno de los dos cónyuges no es cristiano. Pero ser justo, irreprensible y obediente a la palabra del Señor no tiene nada que ver con el carácter, no tiene nada que ver con las habilidades que cualquiera de los dos miembros del matrimonio tenga que ver. No tiene que ver con habilidades que destaquen. Tiene que ver el hecho de ser justos, irreprensibles y obedientes a la palabra de Dios, tiene que ver con la actitud, con la decidida voluntad de agradar a Dios y de servir a los demás. En los dos. Y si esto ocurre en un matrimonio en que los dos van en la misma dirección mental, social, espiritual, la bendición está asegurada. Bendición para sus propias vidas y bendición para los demás. Teniendo o no teniendo hijos, como era el caso de Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth no tenían hijos y además Elizabeth era estéril. Y a pesar de eso y de esa avanzada edad, Zacarías, por lo que le dice el ángel, Zacarías estaba pidiéndole a Dios un hijo. Y seguramente que era algo compartido, por supuesto, por Elizabeth. Y esta petición tanto era de Zacarías como de Elizabeth. Y así sucedió.
Pero en el anuncio del ángel Gabriel, de que Elisabet quedaría embarazada más tarde, dice que el que nacería, aquel hijo que nacería de una mujer estéril, sería grande delante de Dios. Pero hubo un pequeño problema. Si leyéramos, conocéis un poquito la historia, alguno ya lo ha recordado. Hubo un pequeño problema en un mensaje tan importante como este, de quién sería, primero, que nacería de una mujer estéril como era Elisabet, un niño, y que sería alguien grande delante de Dios, algo fantástico de un matrimonio así, que estaban tan bien coordinados y que los dos iban en la misma dirección. Hubo un problema. Y hubo un problema que lo entendemos fácilmente. Y es que Zacarías mostró incredulidad. Mostró incredulidad preguntándole al ángel, cuando el ángel Gabriel, nada menos que el ángel Gabriel, aquel que está delante del Señor, le anuncia eso, Zacarías empieza a preguntarle, oye, dame alguna señal, dame alguna pista. ¿Será verdad esto que me estás diciendo? Y ahí empieza un poco la duda. Y no deja de ser Zacarías alguien bien comprometido con Dios. Pero dice, dame alguna pista, dame alguna prueba. Así que la prueba fue que el ángel, la respuesta es, ¿vas a quedarte mudo? Ya, te vas a quedar mudo y hasta el nacimiento del bebé vas a permanecer mudo. Cosa que no impidió para luego concebir o sea que el problema de la mudez no fue un impedimento para que Elisabet quedara embarazada, ¿verdad? Todo un milagro. Así que todo y que el matrimonio tenía un perfil ideal, o podríamos decir, ya nos gustaría estar en la misma sintonía y a ese nivel de compenetración incluso espiritual, todo y que tenían un perfil ideal ante los ojos de Dios, la incredulidad de uno de los dos trajo unas consecuencias, por lo menos temporales, pero no dejaron de ser una evidencia más del cumplimiento de las promesas de Dios. Sí, ¿era un matrimonio ideal? De lo poquito que sabemos, podríamos decir, pues aparentemente sí. ¿Pero eran perfectos? No, porque ninguno de los dos eran perfectos, como ni tú ni yo lo somos. No somos perfectos, ¿verdad? Posiblemente no existen los matrimonios perfectos, pero la fe en la palabra de Dios de cada uno de los cónyuges en un matrimonio ha de ser siempre, esa dependencia de la palabra de Dios ha de ser la guía permanente, ha de ser la brújula que oriente en las relaciones de la pareja y sobre todo también en la relación con Dios y en el servicio a los demás. Ha de ser esa fe en la palabra de Dios, esa confianza en la palabra de Dios, ha de ser la brújula, el GPS que nos conduce a hacer la voluntad de Dios. Y así aparentemente empieza un poco la historia que hemos empezado a leer antes. Y llega el momento en que el niño nace, lo hemos leído antes. El niño nace, el que sería llamado Juan, y más adelante Juan el Bautista, pero entonces sucedió algo que ocurre muchas veces en los ambientes o en los clanes familiares, en nuestras relaciones con la familia, es la opinión de los demás. La opinión de los demás. Lo que los demás piensan que es lo mejor para mi familia, ¿verdad? Empiezan a haber opiniones de otros. Dice el versículo 58 que cuando oyeron los vecinos y los parientes, los familiares, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, todos se regocijaron con ella, ¿no? Parece ser que Zacarías y Elisabet vivían en una zona montañosa de Judea. Lo sabemos por la visita de María. Leemos en el versículo 39 del mismo capítulo, dice que María, que la menciono por primera vez, María fue
levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, donde allí vivían Zacarías y Elías. Bien, ¿qué significa eso? Pues que en ese ambiente reducido, en ese ambiente, en ese pueblo, en esa población, pues no solo los vecinos, sino todos los parientes o familiares que vivían con ellos, dice que cuando se enteraron de toda la historia del nacimiento de este niño, de Juan el Bautista, se regocijaron con ellos, reconocían la misericordia de Dios y cómo el Señor había cumplido su palabra anunciando precisamente esto, ¿no? Y se regocijaron. ¡Qué bien! Esto es positivo, ¿no? Que los familiares, los vecinos, los conocidos se alegraron también con todo este hecho. Esa es la parte positiva. El problema vino cuando después de nacer, el problema vino a la hora de ponerle nombre al bebé. Y todos le llamaban a ese bebé que acaba de nacer, ahí está Zacarías, Zacaríito, Zacarías el niño, ¿no? Zacarías. Como su padre, le pondremos como su padre, ¿no? Yo me llamo igual que mi abuelo, Fernando. Bueno, pues y así antes muchos, a lo mejor algunos de vosotros os llamáis como se llamaban vuestro padre o el abuelo, ¿no? Y entonces aquí viene Elizabeth, que tenía carácter, y dijo, no, un momento, no se va a llamar Zacarías. Dice, leemos en los versículos 59 y 60, que cuando aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, entonces su madre respondió, no, se llamará Juan. Y es que la ley, ya sabéis que la ley de Moisés instruía que la circuncisión de los niños debía ser al 8º día, y eso incluso se disculpaba que el 8º día cayera en sábado, porque era lo que significaba la circuncisión, ese pacto, esa señal externa del pacto que Dios había hecho con Abraham, pues lo tenían que cumplir. Y cuando cuando ocurre esto, en la circuncisión, los asistentes le llaman al niño con el nombre, aquí ya viene Zacarías, y porque era lo habitual, llevar el nombre del primogénito. El primogénito llevaba el nombre de su padre. Pero Elizabeth interviene, y al escuchar el nombre que los de alrededor estaban diciendo, dijo categóricamente que no, que no se llamaría como su padre, sino que se llamaría Juan, cuyo nombre, Juan, significa Dios es misericordioso. Y que dicho nombre, además, dice que le fue puesto por Dios mismo. Porque Dios, a través de este niño, iba a bendecir al pueblo de Israel. Pero claro, reaccionan en el versículo 61, cuando Elizabeth dice, no, se va a llamar Juan. Pues todavía encima dicen ellos, los familiares vecinos, ¿pero por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Hombre, ahora, ¿por qué vas a cambiar las costumbres? Esos mismos vecinos que se habían alegrado, o familiares que se habían alegrado antes al saber cómo había ocurrido ese milagro de tener Elizabeth un niño y ahí haber nacido ese niño, esos mismos se extrañaron ahora de que no pusieran a ese niño el nombre del padre. La costumbre, como decía, era nombrar a los hijos con los nombres de los antecesores. Pero este niño, Juan, no tenía que estar relacionado en un sentido con sus padres, sino que este niño, Juan el Bautista, tenía que estar relacionado con la misión que Dios tenía preparado para este profeta, para este hombre que fue una auténtica revolución en Israel. Dios estaba preparando la misericordia que iba a ser derramada no solamente en el pueblo de Israel, sino también, sobre todo, en la humanidad. Dios estaba preparando
y tenía planes. Y esas mismas personas que antes estaban contentas, ahora estaban extrañadas, contrariadas, reclamándole a Zacarías y a Elisabet por no llevar la costumbre que ellos tenían. ¿Cuántas veces, no sé si lo habéis experimentado, cuántas veces las tradiciones familiares, las costumbres culturales, muchas veces se imponen sobre la vida de matrimonios? ¿Cuántas veces personas externas a la pareja, al matrimonio, cuántas veces se interponen ideas o se pretenden que se tomen decisiones que no tienen nada que ver con la realidad del matrimonio, con la responsabilidad mutua que deben de tener la pareja y que son ellos los que han de guiar, confiando en Dios y obedeciendo a Dios, llevar adelante sus planes? Muchas veces las costumbres familiares nos incomodan. Pueden ser con muy buenas intenciones, pero ¿cuántas veces provocan dolor, confusión, tensión, incluso dentro de la pareja? Aquel dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Tiene una trascendencia en todos los ámbitos de la vida y tiene una trascendencia de una manera explícita en la relación de la pareja y del matrimonio. Bien, se aclaró eso. Elisabet enseguida pone claro de que el niño se va a llamar como Dios ha dicho que se llame, Juan. En cuanto Elisabet rechazó el nombre de Zacarías, reivindicando el de Juan, los parientes entonces se dirigieron al mudo. A ver, ¿qué dices tú? Mudo. Zacarías estaba mudo, ¿no? Y su respuesta la dio a través de una tablilla de cera, escribiendo literalmente: Juan es su nombre. No me vengáis con más historias. Juan es su nombre. Aquí Zacarías se reafirma. Hombre, ha hablado mi mujer. A veces nos pasa eso, a algunos de nosotros. Lo que diga mi mujer, eso es así. No, pero no solamente es eso, es que lo que dice Dios es lo que hay que cumplir. Y al momento, dice Lucas que Zacarías ya pudo hablar de nuevo. Pero lo que llama la atención no es que se puso quejoso contra aquellos que estaban molestando o atosigando para que cambiasen el nombre del niño, sino lo interesante, lo curioso es que Zacarías de manera inmediata se puso a hablar bendiciendo a Dios. Después de 9 meses de haber estado mudo, lo primero que hace es bendecir a Dios. Y había pasado esos 9 meses, imaginaos, yo no sé si alguien ha tenido un problema así, pero estos 9 meses has tenido nada menos que una revelación visual, audible, real, del ángel Gabriel, y ha ocurrido eso, ha quedado mudo. Después dice que después de unos días Elisabet quedó concebida y durante 9 meses Zacarías no simplemente es un hecho de que se queda mudo. ¿Cuántas cosas habrá pensado? ¿Cuántas cosas habrá meditado? ¿Cómo habrá preparado él su corazón para ver el cumplimiento de esa profecía de parte del ángel que Dios le dio? Durante un tiempo, fue un tiempo precisamente de preparación, no solamente de algo milagroso que iba a ocurrir, que era que Esther quedase embarazada, sino también qué pensamientos pasaría por la mente de este padre, que todavía no lo era, pero que estaba seguro que Dios iba a cumplir su promesa. ¿Qué pensamientos, cómo su corazón se iba a estar preparando para ver la manifestación y el cumplimiento de la promesa de Dios? Y la prueba está en este cántico, en esta adoración, en esta alabanza. Dice el evangelista Lucas que, versículo 67, Zacarías, el padre
de Juan, dice, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo este pasaje tan precioso. Hay algo significativo aquí. Cuando uno se prepara delante de Dios, cuando uno empieza a meditar en las cosas, en las promesas de Dios, y confía y espera y tiene la fe puesta en todo eso, también algo especial está ocurriendo en la vida de uno. Dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. No era la primera vez que algo así ocurría. Ya lo sabemos que 33 años más o menos después hubo una irrupción tremenda del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero si leemos los versículos anteriores, en el primer capítulo, pues el anuncio de Juan el Bautista le dijo ya, en ese anuncio, le dijo el ángel a Zacarías que ese niño que iba a nacer también sería lleno del Espíritu Santo. Y también que vemos cuando María, esa adolescente, llega también a visitar a su prima Elizabeth, dice que ese niño, el niño que llevaba ya en su vientre Elizabeth, ese niño dice que lleno del Espíritu Santo empezó a moverse en su vientre. Algo estaba ocurriendo porque ya el Espíritu Santo de una manera especial estaba manifestándose en las vidas tanto de Juan el Bautista como de aquellos que iban a formar parte del plan de Dios. La plenitud del Espíritu Santo que relata Lucas en Zacarías no fue una improvisación, no fue algo espontáneo. Ese padre sorprendido al principio tuvo que preparar su corazón. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, porque era un hombre irreprensible, porque era un hombre que obedecía la palabra de Dios. Y había toda una preparación ahí. Y eso es una invitación para nosotros. Para cada vez cuando el Señor nos está exhortando a ser llenos del Espíritu Santo, no es una cuestión de, Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Es todo un proceso. Es toda una dedicación. Es una reflexión, es un tiempo, es un humillarse, es un depender de Dios. Todo requiere un proceso y una preparación del alma. En la historia de Israel hubo un rey que hizo lo recto, hubieron unos cuantos, ¿no? Cuando leemos los libros de Reyes y Crónicas lo leemos. Dice que hubo un rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios y entre otras muchas cosas este rey restableció el culto que había sido abandonado por el pueblo de Israel y culminó todo ese proceso de restauración, culminó con la celebración de la Pascua. Fue el rey Ezequías. El rey Ezequías, cuando quiso hacer eso, se encontró que el pueblo en general pues necesitaba ser purificado. Había mucho pecado, necesitaban restaurar, sanarse espiritualmente. Y dice, hizo algo muy importante, Ezequías, todo un rey. Dice que oró por ellos. Ese rey oró por su pueblo que necesitaba ser purificado, diciendo, el Señor, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Si buscamos a Dios, si estamos preparándonos para esperar su manifestación en nuestra vida de una manera cotidiana, diaria, pero vital, íntima, vamos a disfrutar de la bondad de Dios. ¿Has preparado? ¿Estamos preparando nuestro corazón para buscar a Dios? Puede ser en esta época del año que nos ayuda, como ocurre en Semana Santa, ¿no? Por ejemplo. Pero estas Navidades también puede ser un cambio importante. Cuando estamos pensando en muchas cosas, ¿verdad? También como iglesia, hemos de preparar nuestro corazón. Las cosas no van a suceder simplemente porque estén programadas y
Dios tiene que intervenir en nuestra vida y en la vida de nuestros queridos familiares y la vida de mucha gente. Hemos de preparar nuestro corazón. Y lo que encontramos aquí es una oración tremenda, la de Zacarías, una profecía, porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo preparar mi corazón? ¿Cómo puedo buscar y encontrar esa relación nueva, beneficiosa, que Dios me está ofreciendo? Cuando yo ya conozco a Dios hace mucho tiempo, ¿cómo yo puedo estar preparándome para eso? Mirad, y voy a ser muy rápido en esto. Esta oración, desde el versículo 68 hasta el 79, es una oración potente. Es una oración, es una profecía poética, pero que nos la podemos hacer nuestra. De los 13 versículos, en nuestras Biblias, de los 13 versículos que aparecen aquí, 8 tienen que ver, los primeros 8 versículos, tienen que ver con la misericordia de Dios, reconociendo la misericordia de Dios de la que surgiría el Salvador, un poderoso Salvador que librándonos del pecado nos llevaría a servirle sin temor, dice, en santidad y justicia. Ese sería el primer paso para preparar nuestro corazón y especialmente estos días. Reconocer en Jesús el amor y la misericordia de Dios. Él se acordó de nuestras rebeliones, está diciendo Zacarías. Él nos libra del asedio del pecado, porque pecado hay, como decimos en catalán, un futimé, por todas partes. Pecado hay incluso en nuestra propia vida, pero Dios desea la salvación de toda la humanidad. Dice 1 Timoteo 2:4 que Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, no lo olvidemos, y vengan al conocimiento de la verdad. Así que no importa nuestra condición, no importa nuestras ideas, por muy buenas que sean, por muy sabias que pretendan ser, no importa porque sean nuestras maneras de pensar, ni nuestro pasado. Lo que de verdad importa es la bondad de Dios, lo que de verdad importa es su misericordia y la obra del Espíritu Santo que puede transformar nuestra vida y la vida de los que están alrededor nuestro. Y quizá eso, ahí tenemos una tonelada de incredulidad, pensando que Dios, que no lo va a hacer. Queremos, pero pensamos que no lo va a hacer. Quizá ese es el gran obstáculo, el primer gran obstáculo que hemos de pasar. Nosotros, dice, y hemos de recordar, éramos en otro tiempo insensatos, acuérdate, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, de nuevo, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es la obra de Dios, pero hemos de reconocer en ese primer gran paso para preparar nuestros corazones y buscar a Dios, hemos de reconocer su misericordia, pero de una manera total, y que esa misericordia todavía puede transformar vidas que para nosotros pensamos que es imposible. Los 5 versículos siguientes, Zacarías se centra en ese hijo que acaba de nacer. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Y hace una descripción del papel extraordinario
que iba a desarrollar su hijo, un hijo al cual le tocaría vivir un tiempo muy complicado. Pero Juan el Bautista, nada menos, tuvo que desarrollar ese papel de estar preparando el camino de Jesucristo. Como había anunciado los profetas también, Isaías, Malaquías, etc. Juan sería llamado, dice, profeta del Altísimo. Miles de personas serían llamadas al arrepentimiento, dando a conocer el papel salvífico del Mesías, de Jesús. Así que la predicación de Juan el Bautista sacudió realmente los cimientos de Israel, anunciando que la luz había llegado al mundo para encaminar nuestros pies por caminos de paz, dice al final de esta oración, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Juan el Bautista no iba a ser el protagonista de la salvación, sino el anunciante, el anunciador de la llegada del Mesías, Jesucristo, quien por medio de su muerte nos iba a reconciliar con Dios. Así que el primer paso para preparar nuestros corazones es recordar la misericordia de Dios, que es una realidad permanente y que tiene unos resultados. Pero también el segundo paso es para preparar nuestros corazones a los cuatro vientos, que Cristo es el Salvador, es que para poder proclamar eso es necesario ser proclamadores, como Juan el Bautista, y decir que en ningún otro hay salvación, porque es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y estos días, de manera especial, de manera quizá a nivel familiar, salen conversaciones. Y estos días también vamos a tener oportunidades de tener momentos públicos, de hablar con otras personas. Recordemos, ni un paso atrás sobre esta realidad, que no hay otro nombre, no hay otro nombre. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan el Bautista cumplió su misión, lo sabemos, y cumplió su misión hasta ser decapitado. Nosotros, hijos de Dios, hijas de Dios, cristianos, cristianas, tenemos la misma misión. Si has encontrado a Jesucristo como tu Salvador personal, tú también tienes la misión de mostrar a nuestro mundo lo que Juan el Bautista también tenía y tuvo que hacer. Traer luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Zacarías y Elizabeth tenían el corazón preparado para el plan de Dios. Tenían el corazón preparado. Eran un matrimonio íntegro, un matrimonio obediente a la palabra, confiando en las promesas de Dios, que rogaron a Dios, y Dios tenía un plan para sus vidas, es evidente. Y en ese sentido es incomparable, no nos podemos comparar para nada con Zacarías ni con Elizabeth. Pero igual que con María y José, ellos pudieron ver que el fruto de su relación, de su dependencia de Dios, trajo bendición a todas las generaciones. No sabemos las bendiciones que Dios quiere derramar a través de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, pero lo que sí sabemos es que hemos de estar preparados continuamente, preparados para lo que Dios quiera bendecirnos. ¿Sí? ¿Vamos a estar preparados? Os animo, hermanos, hermanas, a que estos días sean unos días también de reflexión. Por eso es el Adviento. El Adviento es precisamente unos días también no solamente de ajetreo, de comidas, de regalos, de visitas, sino que realmente sea una preparación espiritual.
Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?